A ver, ¿cuál va a ser la dinámica? De, pues que yo voy a poner un enunciado, lo vamos todos a leer, tratar de entender. Acuérdense cuáles son las etapas en la solución de problemas, del desarrollo de aplicaciones, el análisis, luego el diseño del algoritmo y luego la codificación. La codificación todavía no la vamos a hacer. En la parte del análisis vamos a entender el problema y a definir los datos de entrada y de salida. Y luego ya investigamos, si es que no conocemos del tema, a ver qué necesitamos para transformar los datos de entrada a los resultados de salida. Y con eso, ya hecho el análisis, vamos a generar nuestro algoritmo, vamos a diseñar nuestro algoritmo en algún lenguaje algorítmico, que en este caso, ¿cuál vamos a utilizar? El diagrama de flujo como lenguaje algorítmico y una aplicación que nos permite crear diagramas de flujo, que es el Flowgorit. Bueno, entonces vamos a poner nuestro primer enunciado. Obviamente vamos a empezar con uno sencillo, que tal vez todos entendamos casi a la primera, ¿sí? Y luego pues vamos a ir escalando ahí con algunos un poco más interesantes o complicados. A ver, entonces, primer paso, leerlo. Ese es el primer paso. Y no leerlo a la carrera, porque a veces creemos que entendemos una cosa cuando en realidad es otra. O sea, leerlo bien. Y dentro de eso, entonces ahora sí, vamos a definir nuestros datos de entrada y de salida. ¿Sí? A ver, ¿todos entendimos qué es lo que nos preguntan? ¿Sí? Bueno, vamos a definir nuestros datos de entrada y de salida. Sí, normalmente es más fácil definir los datos de salida. ¿Por qué? ¿Por qué normalmente es más fácil definir los datos de salida? Porque es lo que nos va a pedir el usuario. Casi siempre nos los va a decir de manera explícita. ¿Sí? Como en este caso. ¿Qué es lo que requiere el usuario? El área y el perímetro. Entonces, va a ser el área y el perímetro. Y ya los vamos a poner como nombres de variables. La variable área, la variable perímetro. Vean cómo ya estoy siguiendo un estándar. Todas las variables yo las voy a poner con minúsculas. Si requiero más de una palabra como parte del nombre de la variable, pues cada palabra la empiezo con mayúscula. Bueno, otra observación. Los lenguajes modernos ya nos aceptan que las variables tengan acentos. Muchos ya nos aceptan, pero no todos y no en todas las circunstancias. Entonces yo les sugiero que a las variables no les pongan acentos, aunque seamos amantes de la ortografía y decíamos, no, es que área lleva acento en la primera A y perímetro lleva acento en la I. Mejor no lo ponemos. Si es para otra cosa, sí, pero para nombres de variables no. Bueno, esos son nuestros datos de salida. Ya los estamos poniendo como nombres de variables. Muy bien. ¿Cuáles serían nuestros datos de entrada? ¿El qué? Largo y ancho. ¿Sí? Los datos de entrada deben ser tales que nos puedan permitir calcular los datos de salida. ¿Cómo se le dice de otra forma al largo y al ancho? ¿Qué es más común, largo y ancho o base y altura? Base y altura. Bueno, vamos a decir que base y altura. Entonces, voy a poner por aquí un rectángulo. Y ustedes me ayudan a contar, ¿no? Si saben contar, ¿verdad? Entonces me dicen, por favor. Este es un rectángulo, ¿sí? ¿Cuántos cuadritos tiene de base y cuántos de altura? ¿Ya los contaron? Son rápidos. 10. ¿Y de altura? 5. Lo que estoy poniendo en rojo son datos. Lo que puse en azul son variables. Acuérdense que no es lo mismo. La variable es una forma de identificar una dirección de memoria. Y en la memoria se va a guardar el dato. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a recordar. Ustedes me dicen cómo se calcula el área. Ahora,
En el caso del algoritmo, nosotros no ponemos datos, ponemos variables. Acuérdense, bueno, yo siempre hago referencia a la receta de cocina. La receta de cocina, la lista de ingredientes vienen siendo los datos que necesito. La receta es el algoritmo. Pero ya cuando quiero tener el platillo, tengo que ejecutarlo. Ya estamos en tiempo de ejecución. Y en tiempo de ejecución ya no voy a trabajar con las variables, voy a trabajar con los datos. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? En general. Ya me dijeron ahorita. Base por altura. Si vamos a ponerle un por, bueno, pues no sé, si por altura. ¿Sí? Así se calcula. Lo que va, y acá, ¿cómo calculamos el área? ¿Cuánto es? 10 por ¿cuánto? Aquí estamos trabajando con datos, acá estamos trabajando con variables. En el algoritmo van a ir las variables, no los datos. Los datos los vamos a usar cuando ejecutemos el algoritmo. Bueno, entonces, ¿y cómo se calcula el perímetro? Pero, ¿son 4 lados o cómo? A ver, ¿podemos usar las mismas variables base y altura para calcular el perímetro? ¿Sí? ¿Al cuadrado? Ah, caray. ¿Será? A ver, ¿qué significa perímetro? La suma de todos sus lados. El perímetro es, por eso se llama la periferia, ¿no? Por eso se llama el periférico. ¿Por qué se llama periférico el periférico? Porque rodea, es el que rodea. Ya ahorita ya no lo rodea. En su tiempo rodeaba a la ciudad, a la región, ¿sí? Ya ahorita ya no, ya quedó en el centro, ¿no? Bueno, entonces el perímetro es la periferia, es lo de alrededor, el contorno. En pocas palabras, lo verde es el perímetro. ¿Y el área qué viene siendo? Por los cuadritos que están adentro. Por eso, si yo cuento estos cuadritos, pues van a ser 50. Entonces, ¿cómo calculamos el perímetro? Si no nos acordamos, aquí no se trata de recordar todas las fórmulas que se requieran, no, las consultamos. Y de hecho, pues es bueno consultarlas para estar seguros, ¿no? A ver, en función de la base de la altura, ¿cómo puedo poner una fórmula para el perímetro? Ya ahorita me dijeron base al cuadrado más área más altura al cuadrado. Base más altura por 2, ¿verdad? O sea, esta base más esta altura, pero está 2 veces. Entonces sería 2 veces multiplicar la base más la altura. Bueno, esto que estamos poniendo en verde, que estoy poniendo en verde, son las expresiones que voy a utilizar dentro del algoritmo. Tiene que ser con variables, no con datos. Y entonces, ¿cuáles son nuestros datos de entrada? ¿Qué es lo que le tengo que preguntar al usuario para la base y la altura? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos 4 variables. ¿De qué tipo son las variables? ¿Enteros? Entonces le voy a decir al usuario que con decimales no funciona. Seguramente, a ver, tenemos datos de prueba, pero pues con los datos de prueba somos muy cómodos, le ponemos datos fáciles. Siempre debemos tener datos de prueba. Ahorita tenemos, yo sé que hasta mentalmente los podemos hacer, ¿no? Pero siempre debemos tener datos de prueba. Bueno, ya tenemos completo nuestro análisis. Fíjense como todavía ni siquiera me pasa por la mente qué lenguaje de programación voy a usar. Cuando vamos a codificar un programa es porque ya tenemos la solución, se supone. No la vamos a estar pensando ahí. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el análisis? Porque todo esto, luego yo se los voy a pedir en un proyecto, ¿eh? Entonces, ¿cómo consideramos que el análisis está completo? Que ya estén definidos los datos de entrada y los de salida, en variables, ¿sí? Que tengamos las expresiones necesarias para llegar de los datos de entrada a los datos de salida. Aquí ya lo tenemos. Y tener un conjunto de datos para comprobar nuestros resultados. ¿Cuáles serían nuestros resultados aquí? Bueno, ya me dijeron 5 sería 10 por 5. Estoy sustituyendo la expresión y esto me da 50. ¿Sí? ¿Y cuánto sería el perímetro? 2 que multiplica a 10 más 5, ¿verdad? Y esto me da 30. Ya tenemos nuestros datos de prueba, que yo sé que ahorita dicen, no, pues están bien fáciles. No siempre van a estar fáciles.
Bueno, ya está completo nuestro análisis. Siempre yo les voy a pedir un análisis, que es esto precisamente. Bueno, ahora el siguiente paso, según la metodología, es diseñar un algoritmo. Vamos a plasmar en un algoritmo los pasos que seguimos para poder llegar al resultado. Fíjense que yo recuerdo cuando estaba en primaria, aunque no lo crean, sí me acuerdo, que nos ponían problemas y ahí siempre nos daban los datos. Bueno, hasta ahorita estoy consciente de eso. En los problemas que nos ponían en primaria, siempre nos daban los datos. Nos decían, calcular el área y perímetro de un rectángulo que tenga base 10 y altura 5. La gran diferencia es que pues, es un problema de primaria. La gran diferencia es que aquí no nos dan datos. Nada más nos piden el procedimiento para llegar al resultado. Nosotros le llamábamos los problemas hablados en ese tiempo. Entonces, bueno, ya tenemos todo. Ahora sí vamos a diseñar nuestro algoritmo. ¿Cómo lo vamos a plasmar? En un lenguaje algorítmico. ¿Cuántos lenguajes algorítmicos tenemos? El diagrama de flujo, diagrama NS y el pseudocódigo. ¿Cuál vamos a usar ahorita? El diagrama de flujo. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿A mano? Como yo en mis tiempos. ¿Lo voy a hacer en mi cuaderno ahí con una regla? No, ¿verdad? Vamos a usarlo a través de una aplicación que se llama Flowgorit. Entonces, ahora sí ya está instalado Flowgorit. Nada más que es una versión un poquito antigua, pero no importa. Entonces, esto lo voy a dejar por aquí, en un ladito, lo voy a dejar por aquí. Este es mi análisis y luego, pues voy a abrir el Flowgorit. Ahí está el Flowgorit. Dijimos que el Flowgorit, me sirve para crear algoritmos en diagrama de flujo y que hay que seguir ciertas reglas en el diagrama de flujo, pero pues esta aplicación ya trae incluidas esas reglas, ya no me preocupo de eso. Una de las reglas dice que debe tener un principio y un fin, y aquí ya lo tiene. Bueno, del lado derecho, más bien, con el botón derecho, yéndonos a la línea del flujo, tenemos nuestros símbolos, ¿verdad? Bueno, por ahí poníamos en el texto de los apuntes, ¿cuál es el algoritmo básico? Decía, pedirle al usuario datos, los datos de entrada, procesar esos datos y darle los resultados, ¿sí? Entonces, nuestro algoritmo siempre van a ser lo mismo. Datos de entrada, proceso y datos de salida. Que ahorita se vea sencillo, luego no va a ser tan sencillo. Bueno, entonces, ¿cuál es el símbolo que me indica la entrada de datos? Pues este azulito, ¿va? Que dice entrada. Voy a tomar este. Decía yo ayer que el diagrama de flujo es a través de símbolos, pero los símbolos no van solos, siempre van acompañados de un texto, de alguna indicación. Si yo le doy doble clic a me va a preguntar qué nombre de variable le voy a asociar a la entrada. ¿Cuál sería el nombre de la variable? Pues mi primera variable de entrada, que es base. Aquí le voy a poner el nombre de la variable, se llama base. ¿Sí? Ahí está, base. Y luego, pues yo necesito dos datos de entrada, la base y la altura. Vamos a decirle aquí, con otra entrada, que me diga cuál es la altura. ¿Sí? Ese algoritmo tiene dos instrucciones. Una que es la entrada de un dato que yo voy a guardar en la variable base y la entrada de otro dato que voy a guardar en la variable altura. Bueno, antes de continuar, voy a guardar el archivo, ¿sí? Fíjense, el nombre que le vamos a dar al archivo, ¿sí se acuerdan que yo les mencionaba ahí entre todo el rollo que les dije que era muy bueno seguir estándares? ¿Sí? Entonces yo sigo muchos estándares y les digo, no porque me guste, bueno, sí me gusta, pero no es tanto, no es la causa principal, sino que yo sé que siendo ordenado, estructurado, se facilitan muchas cosas. Entonces, yo a los nombres, a los algoritmos que hacemos aquí en clase, siempre voy a utilizar una estructura para ponerles el nombre. Ustedes pueden seguirla o no. Yo les sugiero que sí la sigan, porque a veces yo les voy a decir, a ver, tráiganse el algoritmo que hicimos el 7 de febrero, que del área de un rectángulo.
Y si cada quien le puso el nombre que él en ese momento quiso, pues a lo mejor no lo encuentra tan rápido. Bueno, miren, le voy a dar aquí el disquito. ¿Alguien conocía estos discos? Este que dice aquí. Porque ya se quedó como que, como símbolo de guardar algo, ¿no? ¿Sí llegaron a conocer estos disquitos? Unos chavalitos de 3,5 pulgadas. Ahí es donde guardábamos toda nuestra información, lo que ahora son las memorias. Bueno, vamos a darle aquí. Me pregunta el nombre. Miren, insisto mucho en esto, ¿verdad? Yo sé que muchos no le van a dar importancia a los nombres, pero yo sí. Y eso me facilita mucho las cosas. Entonces, le voy a poner siempre a todos los algoritmos que hagamos aquí, le voy a poner primero una F, ¿sí? Una F de fundamentos, ¿sí? Y luego una D, ¿por qué D? Porque es el grupo D. Yo tengo otro grupo de fundamentos, ¿sí? Guión bajo, no guión medio, guión bajo. Y luego la fecha en formato año, mes, día para que quede ordenado por fecha. Entonces, ¿qué año es? ¿En qué año estamos? 2024. Guión bajo. ¿Qué mes estamos? 02. Y no le puse 2, le puse 02. Porque luego no se acomoda igual cuando llegue el mes 11, el mes 12. Luego, guión bajo. Bueno, que en este semestre no vamos a llegar a ese mes, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? 7, ¿no? 07. ¿Sí? Guión bajo. Siempre yo le voy a poner los nombres así. Y luego ya guión bajo y una pequeña descripción de lo que hace el algoritmo. En este caso le voy a poner área, rectángulo. ¿Sí? Vean que también ahí sigo cierto estándar. Le pongo área, empiezo con mayúscula y luego rectángulo le empiezo con mayúscula. Bueno, lo guardo. Ya está guardado. Ahorita, bueno, les digo dónde queda para que si se lo quieren llevar en una memoria o... Bien, entonces vamos a ejecutarlo, ¿sí? Así como está. Yo sé que está incompleto, la receta todavía no está completa, pero vamos a ver cómo va hasta ahí. ¿Dónde se ejecuta? Pues aquí tenemos una serie de botoncitos que por intuición sabemos con cuál se va a ejecutar, ¿no? ¿Con cuál? ¿Con cuál botón se va a ejecutar? Con este, ¿no? El del play. Vamos a darle play. Ahí dice ejecutar. ¿Y qué marca? Variable no declarada. ¿Se acuerdan que tenemos un bloque, un símbolo que dice declaración de variables? ¿Qué es la declaración de variables? Es separar memoria para guardar los datos en esas variables. Entonces, tenemos que declarar, antes de usar una variable, la tenemos que declarar. Bueno, entonces, obviamente, va a ser una declaración antes de la entrada de los datos. Entonces, me voy aquí, antes de del primer dato de entrada, botón derecho, y aquí donde dice declaración. ¿Sí? Tomo este que dice declaración, y luego le doy doble clic, y me dice, ¿qué variable vas a declarar y de qué tipo va a ser? ¿Qué tipo de datos van a ser las variables, dijimos? Real. Entonces, va a ser de tipo real. Vean cómo no está el tipo carácter. En Flowgreen no existe el tipo carácter. Bueno, y aquí puedo declarar más de una variable si es del mismo tipo. Aquí son 4, ¿no? Cuando decimos declarar variables, nos referimos a entrada, salida y cualquier otra variable que se aparezca por ahí. Ahorita, por coincidencia, todas las variables que vamos a usar, unas son de entrada y otras de salida, pero a veces vamos a utilizar variables que no son de entrada ni de salida. Ok, entonces, ¿cómo se llaman las variables? Ya no las voy a inventar, ya las tengo en el análisis. Base, ¿qué más? Altura, área y perímetro. Declaramos todas las variables porque son del mismo tipo. Si unas fueran enteras y otras reales, pues tendríamos que separarlas. Ya está. Le damos aquí aceptar. Ya las declaramos, ¿sí? Se supone que ya estamos pidiendo al usuario cuál es la base y cuál es la altura. Bueno, entonces, vamos a ejecutar otra vez. Ahorita nos marcó un error. Vamos a darle play. ¿Y qué sucede?
El usuario solo va a interactuar con una ventana que se llama consola. El usuario no va a ver el algoritmo. Nada más va a ver la entrada y la salida, nada más. La entrada son datos que se le piden, que nos tiene que proporcionar. Las salidas son resultados que le tenemos que dar. Bueno, esta es como una ventanita de un chat. El usuario cuando ejecuta el algoritmo, pues ve una ventana como un chat y ahí va a interactuar con la aplicación. ¿Qué es lo que está ahorita pidiendo la aplicación, el algoritmo? Que me dé la base, pero el usuario no se entera. O sea, aquí ya está el cursor y me está pidiendo que yo te ponga la base, o sea, que yo ponga el 10, pero el usuario, insisto, el usuario no va a ver esto, solo va a ver esta parte. ¿Cómo? El usuario, ¿cómo va a adivinar qué es lo que le estoy preguntando? ¿Sí? Entonces, por eso una entrada siempre debe ir precedida de una salida. Esa salida es la que le va a avisar al usuario que le estoy preguntando. Es como si yo ahorita me paro ahí y luego me les quedo viendo y nadie me contesta. Digo, ¿por qué nadie me contesta si estoy preguntando algo? Pues es que no digo que estoy preguntando, ¿verdad? Nadie me va a adivinar. Es lo mismo aquí. La aplicación está esperando que el usuario me dé cuánto vale la base, pero no le está avisando que le está preguntando. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a detener el algoritmo. Aquí el botón rojo detenemos. Y antes de cada entrada vamos a poner un letrero, un mensaje, que viene siendo una salida. Ok, ponemos aquí botón derecho, una salida. ¿Ok? Y aquí en la salida le decimos, es un letrero que quiero que salga, y ese letrero es una secuencia de caracteres, por lo tanto es una cadena. Tenemos que ponerle entre doble comilla. Decimos, base del rectángulo, aquí sí le voy a poner acentos. ¿Sí? Dice, base del rectángulo, ya eso lo va a ver el usuario porque es una salida, y ya sabe que le estoy preguntando la base, o proporciona, no sé. Aquí le puedo decir algo que entienda el usuario. Proporcione la base del rectángulo. Para que no quede duda que le estoy preguntando. Y entonces ya me va a dar la base. Y ahora, después que le voy a preguntar, otra salida que diga aquí, ahora la altura. Ahora la altura, ¿sí? Bueno, voy a grabarlo. ¿En qué cambia si lo ejecuto? Acuérdense, el usuario solo va a ver la consola, no va a ver otra cosa de acá, no se va a enterar de nada. Lo voy a ejecutar. Y vean cómo aquí se quedó el 10 ahí. Lo voy a ejecutar otra vez. Ahora me dice ahí, proporcione la base del rectángulo. El usuario esto no lo va a ver, nada más va a ver esto. Dice, proporcione la base del... Ahora sí me va a contestar con algo porque sabe que le estoy preguntando. Y le digo, pues vale 10. Y le doy enter. Y luego dice, ahora la altura. Y le digo, pues vale 5. Se establece un diálogo con el usuario. La salida es lo que va a ver el usuario. La entrada es lo que me va a proporcionar el usuario. Ahorita pues no he hecho nada con la información porque nos falta el proceso. Nada más pedimos los datos. Vamos a hacer el proceso, ¿sí? El proceso viene siendo pues poner las operaciones, las expresiones. A ver, vamos a checar. Ya una vez que tengo la base y la altura, ¿qué puedo calcular? Vean, en el algoritmo no intervienen los datos, intervienen hasta que se ejecuta. Bueno, ¿cómo voy a calcular el área? Dice aquí, multiplica la base por la altura. ¿Ok? ¿En qué símbolo voy a hacer eso? No es una entrada, no es una salida. Estos todavía ni los vamos a ver. Ya hicimos la declaración de variables. Entonces nomás queda uno. ¿Cuál es?
La asignación. Una asignación consiste en a una variable le asigno el resultado de una expresión. Que la expresión puede ser una sola constante o puede ser una expresión muy grande. Aquí está una asignación. Le damos doble clic para abrir y del lado izquierdo siempre va a ir una variable, siempre, que es en donde va a quedar el resultado. Y en este caso, ¿qué resultado va a quedar? Pues va a ser el área. Entonces le ponemos área. Y del lado derecho ponemos la operación con la cual vamos a calcular el área. ¿Cómo la vamos a calcular? Base por altura. Entonces le ponemos base por altura. Hay que poner todas las operaciones, una multiplicación es con asterisco. Pues ya está aquí. Ya tenemos el área. ¿Qué otro cálculo vamos a hacer? El perímetro, ¿va? Vamos a calcular el perímetro. Otra asignación. Y le decimos, el perímetro es igual a 2 veces base más altura. Lo guardo y me marca error. ¿Por qué me marca error? No, eso yo lo decido, yo que estoy haciendo el algoritmo. A ver, díganme dónde está el problema aquí. ¿Falta qué? Falta la operación. En álgebra esto es válido, con nosotros no. Acá es 2 por. Eso que dices es cierto, falta la salida, pero a veces se nos olvida, ¿eh? ¿Qué pasa si no le ponemos la salida? Pues me va a hacer el usuario, ¿para qué me sirve eso, no? No me sirve de nada, es como una calculadora que no le prenda la pantalla. O una calculadora que me pregunte los datos y cuando le doy igual no haga nada. Bueno, ¿qué sigue después de, ya tenemos la entrada de datos? Fíjense, podemos poner comentarios. Por ejemplo, aquí yo puedo poner un comentario del lado, acá están los comentarios. Le voy a decir, un comentario no se ejecuta, es nada más una nota. Le doy doble clic y le digo declaración de variables. ¿Sí? Esta es la declaración de variables. Y luego, después, ¿qué sigue? Otro comentario. ¿Qué sería aquí? Datos de entrada. ¿Sí? Datos de entrada. Luego, ya tengo los datos de entrada. ¿Con qué continuamos? Pues con el proceso. Este es el proceso. Ponemos aquí proceso. Y después del proceso, ¿qué falta? ¿Qué dijiste que faltaba? Los datos de salida. Entonces, esos todavía no los ponemos, pero vamos a indicarlo con un comentario. Aquí le decimos datos de salida. ¿Sí? Ahí están los datos de... Los datos de salida, ¿cómo van a ser? Ok, le digo al área del perímetro. La salida es con este símbolo. Vamos a darle salida al área. El área está representado por la variable área. Y le damos salida también al perímetro. Aquí no le va a dar salida, fíjense, en esto de acá le da salida a un letrero porque está entre comillas, es una cadena. Sale lo que está entre comillas, pero sin las comillas. Y acá le va a dar salida no a la palabra área, sino al contenido de la variable área. A ver, lo grabamos y lo voy a ejecutar. Aquí tenemos, bueno, los datos de entrada sí los tenemos muy a la mente, ¿no? La base del rectángulo, le digo, pues vale 10. Y le doy enter. Y luego dice, ahora la altura. ¿Cuánto vale la altura? 5. Y me dice 50 y 30. Los comparo contra mis resultados y son 50 y 30. Están bien. ¿Qué es lo que no está muy bien? A ver, ustedes como usuarios, los usuarios no ven el algoritmo. Como usuarios, ¿qué no les gusta de aquí? No sabemos cuál es el área y cuál es el perímetro. Entonces hay que acompañarlo pues, de un letrero, ¿no? Vamos a poner.
Voy a ir a la salida del área y le voy a poner un letrero antes de la variable. Ese letrero es una cadena de caracteres. Entonces va a ser así, área. Igual, recordemos que la cadena sale tal cual en ejecución, pero sin las comillas. Si lo dejo así, me va a marcar error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo, aquí tengo dos elementos. Una constante que es una cadena y una variable que es de tipo doble. ¿Sí? Entonces, yo no puedo combinar así nada más como sea. Tiene que ser a través de una operación entre la cadena y el doble. Bueno, esa operación se llama concatenación. No quiero sumar dos valores numéricos. Quiero pegar una cadena con un valor de tipo doble. Si recuerdan, ayer que hicimos el recorrido del Flowgrid, venía una operación que dice concatenación, pero dice concatenación de cadenas. Ese símbolo, ese operador, me sirve para pegar dos cadenas, pero también me sirve para pegar una cadena con cualquier otra variable. Entonces, nos falta ese operador. Es el ampersand, el i, ¿no? En inglés. El que está arriba, normalmente está arriba del 6. ¿Sí? Ahí está. Lo que hace este operador es pegar esta cadena con el contenido de esta variable. Ahí en la ayuda dice que me pega dos cadenas, me concatena dos cadenas, pero también me concatena una cadena con otro tipo de dato. Bueno, vamos a ponerle aquí también un perímetro. Aquí se le voy a poner acento. Es igual. Y le voy a concatenar la variable perímetro. A ver, vamos a probarlo. Lo grabo antes de que otra cosa suceda. La base 10 y la altura 5. Ahora sí me dice cuánto vale el área y cuánto vale el perímetro. ¿Sí? Ok, bueno. Fíjense. ¿Cómo podemos ir siguiendo la ejecución del algoritmo? Pues esta herramienta pues está pensada para que nosotros aprendamos a hacer algoritmos, ¿sí? Entonces una parte importante es ver cómo funciona paso a paso. Aquí miren, si yo lo ejecuto ahorita, lo voy a ejecutar otra vez. Aparentemente lo primero que me hace es pedir la base, como que se brincó hasta acá, y yo le digo, no, pues ahora vale 8 por 7, ¿sí? Y rápidamente me da el resultado, 8 por 7 son 56, 8 más 7 son 15, por 2, 30, bueno. Pero si yo quiero ver exactamente cómo va trabajando, puedo hacerlo, que la ejecución se haga a una velocidad más lenta. Entonces, aquí en este botoncito que vemos, viene la velocidad de ejecución. La normal es a toda velocidad, en donde pues, no nos damos cuenta cómo va trabajando el algoritmo. Pero si lo queremos ver, vamos a hacerlo hasta lo más lento. Lo voy a poner más lento, ¿sí? Ahí está lento. Y lo voy a volver a ejecutar. Vean cómo ahora sí se detuvo aquí. Lo voy a hacer otra vez. Ahora sí podemos ir siguiendo el trazo de la secuencia del algoritmo, porque va lento. Primero declara, luego una salida, luego ya me pide la base, luego se ve que da la salida, me pide la altura, se ve que hace, bueno, se ve que hace el cálculo, hace otro cálculo y luego da la salida. Ahí se va viendo cómo va la secuencia del algoritmo, ¿sí? Pero puede ser que ya en un caso, ahorita a lo mejor porque es muy simple, ¿no?
pero puede ser que yo necesite que vaya paso a paso, pero aunque sea muy lento, pues tal vez no es el ritmo que yo requiera. Tal vez quiero que se vaya todavía, no más lento, sino a mi ritmo, ¿sí? Entonces, aquí hay una opción que es paso a paso. Aquí tenemos este paso a paso. Entonces, le damos, lo voy a ejecutar nuevamente, pero paso a paso. Vean cómo se activa este, que es para detenerlo. Y el paso a paso, yo le digo en qué momento ejecute la instrucción. Entonces, ahorita dice, me ubico en esta primera instrucción y tú me dices cuándo la ejecuto. Y ya. Cuando yo le doy aquí otro paso, aquí, entonces ya ejecutó esto. Vean cómo se brincan los comentarios no los ejecuta. ¿Esto qué es? Es una salida. Debería verse acá ese letrero, pero no se ve todavía porque no lo ha ejecutado. Le voy a decir que lo ejecute. Lo ejecuta y ya se ve aquí. Luego, me pide la entrada, pero todavía aquí no se ve el cursor. Todavía no me está pidiendo porque no se ha ejecutado esta. Vamos a decirle que la ejecute. La ejecuta y ahora sí me pide la base. Entonces le digo aquí 10. ¿Sí? Y le doy Enter y entonces va a la siguiente instrucción. ¿Y qué dice la siguiente instrucción? Es una salida, pero todavía no la hace. Hasta que le doy siguiente, aquí, entonces ya ejecuta y da la salida. ¿Qué sigue después? La entrada. La entrada, entonces, todavía no me pide aquí los datos, todavía no me lo está pidiendo. Le digo aquí que lo haga, entonces ya, en este momento, me pide cuánto vale la altura. Ya ejecutó la acción, le digo 5. Y ahora dice, voy a calcular el área. Y yo le digo, calcúlala. La calcula y ahora dice, voy a calcular el perímetro, pero hasta que yo le digo, lo hace. Eso es paso a paso. Entonces ya lo hace. Después dice, te voy a dar una salida, pero todavía no la hace. Le damos aquí y ya me da la salida del área. Hasta que yo le diga, me va a dar la salida del perímetro. ¿Sí? Lo puedo hacer paso a paso. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a propósito, le voy a quitar la entrada de la base, ¿sí? A propósito. Le voy a quitar este. A ver qué sucede. Y luego lo voy a ejecutar. Lo voy a ejecutar, pero ahora sí, a toda velocidad. Y me dice, si se fijan cómo se brincó, dice, proporciona la base del rectángulo, pero ni siquiera me la pidió, porque quité esa instrucción. Digo, ahora la altura, 5. ¿Qué va a suceder cuando quiera calcular el área? Dice, error. Se intentó acceder a una variable antes de haberle dado un valor. ¿Y cuál es esa variable? La variable base. En el cálculo del área interviene la variable base y altura. La variable altura sí va a tener un valor porque aquí el usuario me lo dio, el 5. Pero la base no tiene ningún valor porque quité la entrada. Entonces, no podemos utilizar una expresión en donde una de las variables no tenga un valor porque me va a marcar un error. Voy a otra vez agregar aquí. Son errores comunes, ¿eh? Entonces, una entrada y aquí le voy a decir que es la base. Bueno, ahora voy a cometer otro error común. Le voy a poner al perímetro aquí. Es más, en área le voy a poner acento. Área, ¿sí? ¿Sí me dejó? Sí. Y le voy a poner aceptar. A ver qué hace. Esta área tiene acento. Esta área no tiene acento. Vamos a ver qué hace, ¿sí? Lo ejecutamos. Y dice error. No se había declarado la variable área. Y yo le digo, pero ¿cómo que no está declarada si aquí está la variable área? Pero esta variable no es la misma que esta. Porque esta tiene acento y esta no. ¿Sí? Bueno, yo ahorita les sugería que no pongamos acentos en los nombres de las variables. O, por ejemplo, aquí en lugar de la O de perímetro, voy a exagerar que le puse un 0.
En lugar de la O le puse un 0. Ahí. Pero acá seguí usando la variable perímetro. Entonces, ¿qué va a suceder cuando lo ejecute? Pues otra vez me va a marcar error, porque dice que no está declarada la variable perímetro. Y yo digo, es que sí está declarada, sí, pero está declarada, está diferente. Tiene que ser igualita. Entonces, lo único que no puede ser diferente, pues son mayúsculas y minúsculas. Dice que no tiene, si yo pongo, por ejemplo, perímetro, lo voy a poner con mayúsculas. Así, perímetro. Y lo ejecuto, ahí sí no va a haber problema. 10 y 5, ¿sí? Pero bueno, yo por estándar todas las variables las pongo con minúsculas, ¿eh? Aunque aquí no tenga que ver mayúsculas y minúsculas, yo todas las voy a declarar con minúsculas. Bueno, ¿qué otra ventana nos puede ayudar a entender bien cómo está trabajando nuestro algoritmo? Bueno, hay una ventana en donde yo puedo ir viendo el contenido de las variables, cómo se va llenando. Y esa creo que es muy buena para entender cómo va el proceso y cómo van trabajando las variables y los datos. Bueno, esa ventana viene siendo esta que está aquí, la X. La activamos esta X y se abre esta ventana. ¿Sí? Aquí dice observar las variables. Es una ventana de variables. Entonces, yo he dicho que las variables son identificadores que apuntan a un lugar de la memoria y en ese lugar de la memoria se guardan los datos. Bueno, vamos a ejecutar. Voy a ejecutar, pero paso a paso, ¿eh? Paso a paso. Voy a ejecutar esto. Paso a paso, recuerden que en donde se detiene todavía no lo ejecuta. Tengo que darle avanzar para que ejecute esa instrucción. Veamos la ventana de variables. ¿Cuántas variables están aquí? ¿Cuántas variables hay? Ninguna. ¿Sí? Vamos a ejecutar esta instrucción. ¿Qué es esa instrucción? Declaración de variables. Entonces, vamos a ejecutarla. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con esta? Que ya me creó aquí en memoria. Hagan de cuenta que esta es la memoria. ¿Me creó cuántas variables? 4. Pues son las que yo declaré. En eso consiste la declaración de variables, que me cree las variables en memoria para luego poder poner datos ahí. Ahora les pregunto, ¿qué información tienen las variables? ¿Qué datos tienen las variables? En este momento. Ninguno, porque no se les ha puesto ningún dato a las variables. Bueno, entonces ejecutamos esta salida. La ejecutamos y ya el usuario ve la salida. Esta entrada todavía no la ejecutamos, por eso la base no tiene ningún valor. Vamos a ejecutar esta. Le damos y me está preguntando aquí el valor de la base. Vamos a darle el 10 de nuestro ejemplo. ¿Sí? Y vamos a ver qué sucede acá en memoria. Le damos Enter y ¿qué sucede? ¿Cuánto vale la base ahora? Vale 10. Ese 10 se lo proporcionó el usuario desde fuera del algoritmo. Dice, ahora la salida, vamos a ejecutar esta salida. La altura. Le ejecutamos y el usuario ya vio la salida. Y luego dice, pues ahora es una entrada, vamos a ejecutarla. La ejecutamos y me está pidiendo ahora la altura. La altura no tiene valor. ¿Qué le voy a dar aquí? ¿El 5? Le doy Enter. ¿Qué pasa con altura? Ya tiene un 5. Por eso aquí nos podemos dar cuenta que si en la siguiente instrucción le voy a dar continuar. En esta instrucción, ¿cuáles variables intervienen del lado derecho? Base y altura. En memoria ya deben tener valores para que se pueda. Aquí le di doble clic y por eso se ejecutó, ¿eh? Si base o altura no tuvieran un valor, esto no se podría hacer. Y vemos como el área ya vale 50. La memoria se va llenando. A ver, le damos otra vez aquí para que continúe. Ya calculó el perímetro. Son 30. Pero si no le diéramos salida, el usuario no se va a dar cuenta que en memoria está el 50 y el 30. Por eso le estamos dando salida. A ver, le damos ejecutar. Ya me da la salida del área.
Esto que está entre comillas es este letrero. A ver, jóvenes, se oye mucha plática. Espero que sea del curso, de la clase, si no, ahí por favor se esperan cuando termine la clase, ¿no? Bueno, esta área, esta viene siendo esto que pusimos entre comillas. Y esta variable me pone el contenido de la variable que es el 50. Lo mismo va a suceder con el perímetro. Ahí está, el perímetro, la palabra perímetro es por esta cadena y le pegamos, le concatenamos el contenido de la variable perímetro, ¿sí? Y ahí está. Entonces, así quedó la memoria con esos datos. Una cosa son las variables, otra cosa son los datos. Cuando diseñamos el algoritmo, tenemos que poner expresiones con variables. Y puede ser que alguna constante. Pero ya cuando se ejecuta, es cuando intervienen los datos. ¿Sí? Ok. Bueno, este fue nuestro primer algoritmo. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Vamos a hacer muchísimos en el transcurso del semestre. Pues vamos a empezar con algunos más o menos sencillos, ¿verdad? Si quieren guardar Ya lo borraron. ¿Cómo, hombre? Bueno, si quieren guardar su algoritmo, se van a la carpeta. ¿Alguien sabe en qué carpeta quedó de la compu? A ver, van a la carpeta de documentos. A ver, no sé si exactamente ahí quedó. ¿Sí? Y ahí está. Es la documentos. Caray, ¿dónde quedó tu...? ¿No le has puesto a guardar? ¿Alguien ya lo guardó? Ok, quedó en la carpeta de documentos, nada más copian ese archivo a la memoria y ya, ¿no? Les sugiero no trabajar en la memoria. Porque luego a veces no actúa correctamente. Trabajen en la compu y luego de ahí lo copian a la memoria, ¿no? Bueno, entonces ahí le dejamos.